Una descarga emocional por medio de la cual un individuo se libera del afecto ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en patógeno o siga haciéndolo. Esa definición tan completa y enorme es la que da el nombre finalmente a este podcast llamado Abre Acción. Hablamos cine. Perfecto, salió bonito, salió bueno. Comenzamos un nuevo capítulo de este podcast. Finalmente le encontramos el nombre. Finalmente. Después de varios intentos. Y quizás con el tiempo se van a ir dando cuenta quienes nos escuchen y nosotros mismos por qué Abre Acción. Pero por ahora ese es el nombre que finalmente encontramos. Y por mi lado, súper contento de que ese sea y tiene mucho sentido en varias cosas. Pero lo dejamos para más adelante. Así que me presento nuevamente, que no lo hice, Alejandro, y como cada capítulo va a estar aquí a mi lado Claudio. Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy nos juntamos, nos encontramos para conversar sobre uno de los últimos estrenos. Sí, Entonces, más o menos. hace como 2 semanas. Sí, 2, 3, sí, 2 semanas. 2 semanas, sí. La nueva Alien Covenant, esta vez. A diferencia de la anterior, Prometheus, aquí se acuña Alien. Exactamente. Quizás se ocupa como un enganche, un recurso. Es decir, finalmente, aparte que aquí aparece un Alien. Claro, a diferencia de la anterior, de Prometheus. Que exactamente. aparece al final, pero no es tan Alien, no como se conocía. Claro, este ya es una película donde Alien ya es un personaje. Dentro de la trama. Claro, sí, tiene un rol, o sea, aparece, se ven en los trailers, es protagonista de toda la publicidad de la película. Entonces, estaba bien acuñarlo dentro del marketing de todo que conlleva Alien, que para hablar quizá un poco de la historia de Alien, igual es una película súper comercial, porque tiene, y de un director que siempre ha hablado de que su interés es llenar salas, él no es un artista. Un artista. Pero se puede mandar obras maestras 5 al hilo. Claro. Como lo hizo, ¿cachai? Con El octavo pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise. Hay alguna otra que se me quede, pero son las primeras que se me vienen en la cabeza y ya con eso, chao, más que está ahí suficiente. Está ahí, ¿cachai? Entonces, como siempre, como lo veníamos haciendo, te tiro la pelota en este caso. ¿Por qué hablar de Alien Covenant? Primero que todo, una de las razones por las que nosotros quizá decidimos hablar de Alien Covenant es empezar también a visualizar o a considerar los estrenos como películas que pueden tener muchas cosas de las cuales uno puede discutir. En este caso, conversamos sobre la película, sobre Alien Covenant, porque es parte de una franquicia muy popular o muy relevante, Sí. ¿cierto? Que es la franquicia Alien. Pero también es un estreno. Y adicionalmente, en su momento no tuvo súper buenas críticas. O por lo menos dentro de los que nosotros leímos, escuchamos, ¿cierto? Entonces nos planteamos la idea de, bueno, ¿es el hecho de que una película tenga malas críticas un obstáculo o un impedimento para poder conversar de eso? Sí, pues es verdad. Pues. Sí. Y pasa harto. Y la historia también valía mucho de ese punto, volviendo a las mismas películas que mencionaba adelante. Por ejemplo, Blade Runner, pues, cuando salió, tuvo malas críticas. Pues. Ajá. Le fue re mal. Pues. Claro. Y con el tiempo es Blade Runner, la que conocemos ahora. Pues, se redime. Totalmente. Entonces, es verdad, pues, o sea, que le vaya mal, que tenga mala crítica, que no tenga buenas calificaciones en general, da para conversarla o Claro. da para pensarla. Claro. A eso vas tú. Pues, Voy un poco a eso. Con esto. Sí, ahora también a mí me interesaría como preguntarte a ti si te gustó o no, por ejemplo.
Pregunta capciosa porque ya sabes la respuesta. Pregunta capciosa porque ya sé la respuesta. Puta, no, weón. A mí no me gustó. Ya. Y lo conversamos antes. Los dos venimos con dos visionados de Covenant, po. Ujú. La primera vez no me gustó, pero sentí que se cumplía con cierto rol de entretener. ¿Sí? Ujú. Tanto básico, pero obvio, porque es una película comercial y Claro. tiene que hacerlo. Y dale, y está bien. Me entretuve, pero no me calentó tanto, sabiendo de que más encima había hecho un visionado completo de la Alien antes de verla. Claro. Entonces venía con un colchón completo de Alien, desde el octavo pasajero hasta Prometheus. Ajá. Entonces llegaba acá como... Y que era el fin, lo que yo quería hacer. Ver esto de dos formas. Cómo vive Alien Covenant en el universo de Alien. Y en el segundo visionado que lo que hice fue cómo vive Alien Covenant como Alien Covenant. Ujú. Como una película, Como una película. que se pare sola, ¿cachai? Claro. Con una película que alguien que no conozca la franquicia puede ir a Claro. verla y encontrarle sentido. Y se puede ver porque ya Alien es un producto de la cultura popular. Sí. Cultura pop, o sea, no... Yo voy donde mi vieja nunca ha visto Alien, pero conoce la ubica el escena. ícono, claro. Me contaba el otro día que, cuando le conté que fui a ver Alien Covenant, que ella se acuerda cuando estaba embarazada de que le decían, oye, ya, pero no veáis Alien, po", porque hay una escena donde sale un monstruo de la guata. Que, claro, era como tonteras, pero a ese nivel de importancia tenía... Impacto. Y que tiene Alien, ¿cachai? Mm. Entonces estaba en esas dos posiciones. Dentro del universo Alien, fuera de él. Ujú. Y en ninguna de las dos me gustó, Ya, ¿cachai? perfecto, sí. Entonces, puta, en esa estamos, pues, ¿cachai? Claro. ¿A ti te gustó? A mí la primera vez me pareció un producto que me entretuvo, pero me pareció bien desechable la primera vez que la vi. Bien, sí, entretenía. No consideré que el tiempo estaba pasando, o que estaba perdiéndome de algo, que podría estar haciendo otra cosa. Pero claro, fue un producto bien desechable. El hecho de haberla visto una vez más, quizá con mucha más atención y con muchas más ganas de poder encontrar algo, de escudriñar la película para ver qué podía sacar, claro, ahí hubieron más cosas que me hicieron sentido, ¿ya? Ya. Pero son temáticas que a mi juicio están como enunciadas por encima. O sea, no sé si la profundidad de la película es lo suficientemente extensa o pronunciada como para poder obtener muchas cosas. Siento que enuncia muchas cosas que están bien interesantes, pero claro, Ujú. hay otras películas que enuncian el triple de cosas. Ujú. Sí, pues, sí. Aparte en un género que siempre habla también de más temas del que se evidencia solamente, ¿cachai? Que Claro. en la ciencia ficción, Claro. que... Claro. que el tema con los monstruos también, que siempre ha tenido algo psicológico. Son productos complejos. Yo siento Sí. que este sí es complejo, pero quizá la gente se decepciona porque no lo vio tan complejo, no lo vio con tantas prismas o como con tantas lecturas. Claro, porque, a ver, me voy a poner en la posición de la lectura que le quise dar al principio, que fue Alien Covenant dentro de este universo. El universo Alien venía hablando temas desde el feminismo, desde la lucha contra lo impredecible. Ajá. Lo leí y lo escuché en varios lados. La idea de este xenomorfo cuando se creó, y creo que fue idea de Ridley Scott, que no tuviera ojos, era que no sabía qué iba a pensar el monstruo. Ya. Entonces eso daba más miedo, Daba más terror. miedo. Entonces había toda una psicología detrás que estaba muy bien pensada. Ajá. Y tocan muchos temas. O sea, tenemos a Ripley, Ujú. que dentro de en la primera y en la segunda, y fuera un hombre o una mujer, es un personaje que toma el rol casi de sentido común, el obvio, que es decir, eso es lo que tienes que hacer en esa situación. Claro. Y con gente que
Ya, es como que, por ejemplo, en la primera tú veías al típico personaje que está haciendo las cosas por plata, Ujú. otro por ego, otro por su posición, Ujú. otra por ambición, ¿cachai? Me acuerdo de Ash, Ujú. el androide se replica mucho en todas estas historias, que es la búsqueda de ir más allá de la evolución. Po. H era el que insistía Ujú. en estudiar al Sí, sí. tipo y todo, que después te pasáis ahora y es David, Ujú. ¿cachai? Tenéis los capitanes con esa necesidad de demostrar su rol, tanto a ellos como a los demás, y aparece esta mujer que es el Ripley, que es como arquetipo del sentido común Ujú. en esta lucha contra lo impredecible. Que son temas súper relevantes, pues Sí. son súper importantes. Que con el transcurso de las anteriores Alien, y sobre todo en esta, se van deslavando, siento yo. Ya. Se van perdiendo. Ajá. Aliens se mantiene muy bien. Lo conversábamos La también segunda, antes la película de James Cameron. de James Cameron. Muchos la colocan por sobre el octavo pasajero. Ujú. En lo personal no me gusta tanto, pues puta, es muy pichulero, es muy de guerra y va y el ejército y James Cameron. Pues. Después Alien 3, mala, por sentado, ¿cachai? Ajá. Pero hasta ese momento, y sí, Resurrection también te toma tipos que vienen desde afuera a toparse con este cambio de rumbo que pasa, por ejemplo, en las naves. En la primera son recolectores, Ajá. la segunda es un grupo de ejército, ¿cachai? En la tercera eso es una cárcel. En la cuarta, ellos, donde sale Ron Perlman. No recuerdo bien qué eran ellos, pero no son tipos muy doctos, ni científicos, ni nada. Son parias. Pares, pues, ¿cachai? Muy del universo de Logan, ¿cachai? Ujú. Como la Ujú. anterior. Que están ahí a la afuera, Sujetos marginales. que no les debería pasar nada porque no hacen nada. Claro. Y ahí es donde se encuentra este sentido común, que esa es la gracia, como que tú encontrás a este personaje, este Ripley, en ese tipo de personas. Y eso es lo valorable, ¿cachai? Ajá. Pero puta, llego a Alien Covenant y veo y son todos científicos, es un equipo colonizador. Y de verdad es una tropa de estúpidos, así como de imbéciles, como decir, bueno, todas las peores decisiones que se pueden tomar las toman, cada uno de ellos. Ujú. Entonces ahí es donde cada vez siento que se va perdiendo, como te decía al principio, los temas principales, los pilares de Alien. Ujú. Siento que ya se empiezan a delavar, incluso desde Prometheus. Ujú. Porque como el rol de Prometheus hasta ahora es darle el sentido a lo que conocemos de Alien, pues. Claro. De dónde viene este Claro. universo. La genealogía de Alien. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, puta, eso me pasa. pasa no- eso? Mm. Como que esos son uno de mis problemas Ya. en específico con esto, como vais derrumbando los pilares y aquí están en el suelo ya. Ya. Mm. O sea, es lo que siento también, Sí, pues, sí. muy, muy personal, porque también es algo... Para mí Alien es súper importante, una película muy importante, porque dio pie a muchos directores y muchas formas de hacer cine. Es un precedente. Sí, pues, Mm. ¿cachai? Sí. ¿Qué te pasó a ti también con esto? No sé si es lo específico, pero quizás con las primeras ideas que te surgieron después de Covenant. Sí. Bueno, después de ver la película, claro, la primera vez no vi mucho. La segunda sí ya puse más atención. Fui como un espectador quizá más atento de los detalles. Entonces, en ese sentido, me gustaría partir por ejemplo, por la escena del prólogo, por la primera escena. Ya, sí. La escena donde está David y está... Es muy bonita, igual. Me parece una escena muy bonita. Muy cuidada, ¿cierto? Muy Sí. reposada. Que es una escena que tengo la impresión que te queda el tono o sintoniza con lo que se va a desarrollar después. Tenemos que está David, ¿cierto? La creación de este magnate, de este Piñera, Sí. ¿cierto? El nivel de megalomanía ahí ya es Claro, impresionante. Ya... este magnate megalómano, ¿cierto? Empieza
a Guy conversar. Percy. Justamente. Guy Pearce. Guy Pearce. Y empiezan a conversar, ¿cierto? Y bueno, hay dos referencias. La primera es a un cuadro, ¿cierto? Sí, De Pietro della Francesca, la Natividad. Y en segundo lugar, hay otra referencia a la entrada de los dioses en el Valhalla, Sí. de Richard Wagner, ¿cierto? hicimos las tareas. Muy bien. Claro. Muy bien. Entonces, sucede que tanto la Natividad como la entrada de los dioses en el Valhalla son, a mi juicio, los dos ejes que la película plantea. Uno es el eje del nacimiento, ¿ya? Sí. La Natividad es justamente el nacimiento de Jesús en el cuadro. Tenemos la idea del nacimiento, la muerte, el nacimiento, la creación, la procreación, y por otro lado, los dioses en el Valhalla. La idea de los dioses, los semidioses y los no dioses, que entran claro. a este reino, Sí, po. entran al Valhalla, entran a este planeta, ¿cierto? Pero ¿quiénes son los dioses? ¿Quiénes son los no dioses? ¿Quiénes son los humanos? ¿Quiénes son los semidioses? ¿Quiénes son las creaciones? ¿A quiénes estamos procreando? Esas dos ideas van de la mano y siento que ese prólogo las sintoniza y las junta de manera muy virtuosa. Sí, sí. Ujú. Y es súper interesante porque en la primera parte hay un trono, hay una especie de... como de silla, pero también trono. Sí, como un Game of Thrones de... ¿Cierto? Sí, Como una sí. especie de trono ahí de poder, de Sí. símbolo del poder. ¿Cierto? Empiezan a está sentado, no recuerdo bien si está sentado David. Bueno, y también está la referencia del David de Miguel Ángel, ¿cierto? Que está ahí Sí, pues, y que nombra a Él parte Michael sentado Fassbender. ahí. Sí. David parte ahí sentado. Y al final de la escena, Ahí se para, pues. el magnate es quien termina Sí, sentado. pues. Entonces hay una disputa por el trono, ¿ya? Ah, ya Que te tiene que cacho. ver un poco con la idea de la película. O sea, ¿quién es el que manda? ¿Manda el creador o manda la creación? Claro. Empieza la película y está David sentado. Termina el prólogo y está el creador sentado. Sí, y la creación sirviendo a su creador. Exacto, pero sirviendo previo a un conflicto. Tienen un conflicto, Sí. tienen una discusión respecto de... Sí, del azar. y más que todo el creador es el que le dice, sírveme el té. Sírveme el té. Y se lo enfatiza. Exacto. David, sírveme el té. En ese momento... Obedéceme. Obedéceme. Ese, Exacto. Eso es lo que Hay quería una, decir. hay una discusión del creador con David en torno al sentido de las cosas. Nosotros estamos creados por biología, por azar, o hay algo más allá de eso. Hay un sentido que yo quiero ir a buscar, o esto es solamente azar, aleatoriedad, arbitrariedad. Claro. Entonces David, en su pretensión de ambición, dice no, probablemente hay algo más allá. A lo mejor no somos solo azar. Entonces ahí está la disputa de David, que señala, el David de Miguel Ángel, la creación, el Claro. resultado, el objeto del creador, señala querer ir más allá. Querer ir más allá porque también puedo hacerlo. Yo no muero, yo soy inmortal. Puedo Sí. hacer ese viaje para encontrar ese sentido que usted, creador que va a fallecer, no va a encontrar. Ya, sí. Entonces, Es como si fuese la película, se lo da como gran ensayo, esa es la tesis. exactamente. Toda esa es escena la tesis de es la la tesis, película. sí, y es verdad. De hecho, ahora donde me decís lo de David, solo en la escena donde él elige su nombre pensando en David, también marca un precedente de lo que buscaba él, David, Sí. o David, no, da lo mismo. De decir, de una creación, yo creo mi nombre. Ajá. O sea, por ende, una creación puede crear también, a pesar de que no esté creada para eso. ¿Cachai? Exacto. Muy meta. Sí, la creación creadora. Claro, ¿cachai? Porque finalmente es lo que busca, que se ve más adelante en la película. El tipo que da el pie para el desarrollo de todo lo que De conocemos. El creador, la creación se vuelve creadora. Claro, sí. Ese es el juego. Yo fui creado por un humano que me creó inmortal, y yo inmortal creado tengo la posibilidad de crear, de ser el creador. Ese es el juego. Siento que esa es una idea Buena, como que sí, está dentro sí. de la película, de manera muy latente. O sea, con eso me decís la película parte bien. Y sí, parte preciosa. O sea, sin darle, porque yo no le había dado para nada esa lectura, y gracias, porque la enaltece más. Parte muy bien, como se siente muy bien, o sea,
uno la ve por segunda vez y le da más sentido a esa escena, Sí. porque tú decís, dale, de esto se va a tratar. Sí. La Es creación. la tesis. Es el tema. Es el tema. La evolución, finalmente, Sí. también. Pues, la evolución casi como darwiniana, así como Sí. le doy sentido a la creación a través de la evolución, Ujú. pero a la selección también natural, Claro. que también se plantea mucho en la película, y que es David, finalmente... David y Walter. Claro, ¿cierto? porque David cumple también como un rol muy narrador dentro del relato Ujú. de este tema de la evolución, Claro. porque él tiene un cierto rencor y odio hacia nuestra raza humana, Hacia el creador. porque lo ve como algo inferior, po. Ujú. Pero también es un tema muy megalómano, como lo veíamos del Ujú. otro, porque también se ve una escena que me costó un poco entenderla, que finalmente cuando está en esta nave, cuando Ya, están todos sí, sí. estos ingenieros, Ujú. estos tipos blancos, supuestamente nuestros creadores, Los ingenieros. Sí. Eso es de Prometheus. En Prometheus se les Sí, llama pues. ingenieros. Claro que sí. eh, Que son nuestros creadores. claro, pues, Nuestros dioses. deja caer todo el líquido Ujú. que termina La peste. la peste, lo termina tirando David, ¿cierto? David es quien Lo hace- esparce. esparce la peste. Entonces, finalmente también él aniquila al creador de su creador. Exacto. Entonces Y quiere... se transforma en un supracreador. Claro, po. En el creador de creadores. Porque él destruye a quienes crean. Es el gran megalómano de Es todo. el gran megalómano de todos, De exactamente. todo. Una creación nuestra también. O sea, ¿Qué viene creación a ser nuestra? viene a ser una revisión muy crítica de nosotros mismos, Sí. porque nos está diciendo a nosotros, así como lo que nosotros creamos nos puede matar incluso a nuestros antepasados, casi una Sí. cosa así, como una venganza... Nos destruye nuestra descendencia y nuestro... Claro, como de Pablo Escobar, la wea, así como casi voy a matar a tu... Es un mercenario Sí, transhistórico. sí, Sí. qué brillo. Es muy- No, ¿qué tal? Es muy interesante, Sí, es muy sí. interesante. Siento que esa idea también tiene que ver mucho con, por ejemplo, la idea de la creación. Si lo pensamos, la natividad de Pietro della Francesca y la entrada de los dioses del Valhalla de Wagner son creaciones. Creaciones como David. Sí, ¿cierto? sí. Entonces, las creaciones, la entrada de los dioses del Valhalla, el David y David son creaciones que terminan siendo mucho más importantes que los creadores. Sí, po. ¿Cierto? Que el, tienen- David, el David trasciende a Miguel Ángel, es más que Miguel Ángel. Sí, sí, de hecho, es que me estaba acordando de la escena de cuando hacen esta cita de Ozymandias, Ujú. que creo que va a lo que estás diciendo tú, que la creación es más importante que el creador, Sí. la obra es más importante que el artista. Exacto. Porque, por ejemplo, en esa escena cuando David está citando Ozymandias, Ozymandias pero él dice Byron. es Mary Shelley, Exacto, y es que ahí está, quien escribe Frankenstein. que dice, oye, buena, bacán. Porque es que a lo que voy con eso es que finalmente es como, da lo mismo quién lo escribió, puede haber sido él o no. Lo importante es la obra. Es tan importante que incluso puedo equivocarme en el creador Y no en la obra. y no en la obra, exacto. Exacto. Ahora, espérate, es de Frankenstein. Mary Shelley es una mujer que escribió Frankenstein. Otro guiño. Otro guiño, qué buena. Que man, supera al hombre. El suprahombre supera al hombre. Entonces, qué buena. hay un guiño ahí a la inteligencia artificial, por ejemplo. Ya, también. Como esta idea de ciencia ficción, en donde el dilema humano de que sus creaciones terminen por aniquilarlo. Esto aparece, por ejemplo, en Mary Shelley Frankenstein, aparece la idea del David y aparece la idea de que la creación es siempre, o parece ser, de acuerdo a David, más importante que el creador. Claro, La obra, la idea de la obra. Frente al artista. Es lo que queda finalmente. Exacto. Porque la obra, mira qué interesante, la obra es inmortal. El artista es mortal. Claro. David es inmortal, su creador se muere. Y parece que David siempre. David, da lo mismo. Siempre lo entendió así. Exacto.
que por lo mismo sabía de que sus criaturas Ajá. necesitaban un huésped, necesitaban Como una especie de... un avatar, Sí, un elemento, pero para que pudieran nacer, para que pudieran como salir. un receptáculo. Claro, po, porque en la escena cuando se me olvida el nombre de este tipo, el capitán, Ya. se me olvida el nombre, me da lata porque igual es reconocido. Lo lleva a esta sala de los primeros huevos, Ujú. que finalmente van a ser los del octavo pasajero. Era una escena, de verdad, muy imbécil. Cuando Muy- le dice, acércate a mostrarte cómo yo sigo haciendo experimentos. Claro. A mí, Bueno, acabáis de matar al xenomorfo, que mató a tu acompañante. sí, Apunta a David y le dice, así como muy, muy bíblico, yo conocí el diablo. Igual me encontré, me da mala, muy forzada esa línea, como de, yo conocí el diablo desde muy pequeño y sé lo que es esto, casi. Capitán Oram, Christopher Oram. Christopher Nolan. Y le dice, explícame qué es lo que pasa acá. Ajá. Y le dice, perfecto, acompáñame. Deja la arma ahí, se va solo Sí. a un lugar oscuro, cerrado, húmedo. La ingenuidad de quien no Sí. tiene que ser ingenuo. Entonces, pero más allá de eso, que quiero, por lo que, y lo conversamos antes, Ajá. siento que quizás esta conversa podía hacer que entendieran mucho mejor quizás la idea de esta película, porque creo que en temas más técnicos de guión Sí, y sí. de estructura siento que Tiene es unos más... baches, sí. y mucho. Pero claro, cuando llegan a este parte donde están los éxitos De David. de David, ahí le explica que... Y estos son como... No me acuerdo en específico qué es lo que le dice el capitán, po. Pero David le responde, no es que estén vivos o muertos, están esperando. Sí. Entonces están esperando al artista, es casi como la obra está esperando al artista para que salga a la luz, Sí. para que exista. O la idea de la obra espera el pincel que la va a hacer, que la va a performar. Como no sé quién decía eso de que... O espera como a la tabula rasa donde se va a Claro, escribir. po. No me acuerdo quién decía de que que la inspiración te encuentre trabajando. ¿Cachai? O sea que uno finalmente es un objeto de algo más grande. Po. Claro. Christopher Oram es la tabula rasa donde David inscribe Sí. a su creación. Sí, es muy metafísico porque si te fijáis, ya, David puede odiar a nuestra raza y a los superiores y él creerse un superior por sobre cualquier cosa, pero Ajá. finalmente es una creación Sí. que no existiría sin un creador Exacto. y él para su creación también necesita de... porque incluso ahora que lo pienso está tan bien desarrollado que esta peste, Ajá. esta partícula, el virus, afecta toda vida no botánica. Ujú. Por ende, incluso a él no le afecta, no podría reproducirse Él no en él po- mismo. él no podría. Él no podría. Necesita de animales, necesita de nosotros para poder... Necesita de la vida que él no tiene. Claro, pero claro, ahí es donde tú decís, ya, pero nos ve como un objeto. Sí, nos ve como un objeto para acto reproductivo, casi muy, muy medieval Ujú. también. Muy, muy casi retrógrado, pero sí, o sea, es que finalmente todo el tema de la evolución y la creación es latente, como lo vimos desde un principio, desde la primera escena. ¿Qué más? Es que siento que abordaste súper buen punto para leer la película desde esos bagajes, Ujú. porque de verdad, si me voy ya al tema más narrativo, más cinematográfico, es donde es más... Sí, no hay trastabilla, evidentemente. más delgada, más fina, más inestable. Yo creo que hay un tema que tú como que mencionaste que tiene que ver con la ingenuidad del Capitán Oram, ¿cierto? Y creo que ahí como que tú también jalas como una hebra de lectura de la película que a mi juicio tiene que ver con el liderazgo. ¿Ya? Sí. Para mí Alien Covenant es una película sobre el liderazgo, sobre los tipos de liderazgo. ¿Por qué?
Porque el Capitán Oran representa un tipo de liderazgo ineficiente, dubitativo, intransigente con su tripulación, que finalmente es aniquilado por su ingenuidad. Sí, Cuando sí. fallece James Franco al principio de la película, que era el capitán verdadero, Sí. y que muere quemado, ¿cierto? Calcinado, ¿cierto? Por este accidente. ¿Será la aparición más corta de su historia? Más corta de la historia, sí, un Tiene- cameo, es un cameo. Es un cameo, sí. Sí. Tiene 2 tomas, Y nada, nada más. exacto. Cuando muere el verdadero capitán hay alguien que tiene que hacerse cargo. Hay alguien que tiene que hacerse cargo y es el Capitán Oran. Entonces ahí se produce una especie de pugna por quién es el sujeto más competente para hacerse cargo de esta nave. ¿Cierto? Es el Capitán Oran, quien creo que es como el segundo en jerarquía, recuerdo. Sí, sí. Entonces hay un momento donde la primera decisión que toma el Capitán Oran es suspender, prohibir el funeral de James Franco. ¿Cierto? Les Sí. dice, ustedes no deben, no pueden, Como casi no gastemos recursos no, en eso. no gastemos plata, no gastemos tiempo, que paja hacer esta especie Sí. de funeral. Porque todo funeral remite a una especie de religión o una especie de fanatismo que no se condice con un liderazgo que tiene que ceñirse a los hechos. Casi laico. Así. Laico, Sí. exacto. Un liderazgo secular. Claro, pensándolo casi como en un estado, en un gobierno completo. Un gobierno, exacto. Sí. Una administración de algo, Sí. de un colectivo. Tiene que ser homogéneo. Homogéneo, ¿no? laico, científico, Sí. fáctico. Y eso ¿Qué? es lo que plantea él. De hecho, él le dice a su... Era su señora, su pareja, la Ujú. doctora, Sí, la doctora. que también estaba un poco asustado porque no le habían dado el puesto de capitán por lo mismo, porque él es religioso, porque él sabe que lo podían cuestionar por supuestamente sus decisiones iban a ser más emocionales o Menos racional. menos racionales, ¿cachai? Sí. Por eso él toma esa posición, po, Ujú. de... No, pues las decisiones no hay que tomarlas así, hay que tomarlas de una forma casi fría, Sí. finalmente, muy, muy fría, muy calculadora. Hay que calcular la experiencia. Pero se le va a la mierda el discurso cuando decide irse al planeta. Eso es muy interesante. O sea, ahí, por eso yo digo que esta película habla del liderazgo. Porque, ¿cuál es la decisión? Y es una película de cómo el liderazgo se hace cargo o debe hacerse cargo de momentos en los cuales tiene que discutir y argumentar una posición. Porque en esa que tú señalas, cuando ellos deciden irse a este planeta que estaban dando como una especie de onda radiofónica, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cierto? Lo que pasa ahí, por ejemplo, es que justamente él tiene que justificar por qué estamos yendo a este lugar totalmente inesperado, no considerado en su formación inicial, porque ellos se prepararon para ir al primer planeta, pero aparece este otro planeta. Claro, de hecho lo hizo la mina, estuvieron 10 años preparándose para Oreo, Sex, algo así. Exacto. Y entonces él, producto de escucha Take Me Home Country Roads de John Denver, que es una, Sí. que es una canción que habla del hogar, más encima, Sí, allá. entonces sucede que él dice, bueno, vamos a este porque aquí puede que haya seres humanos. O parece que hay seres humanos. O empieza ahí, bueno, como él dice... Se ve un buen prospecto Exacto. como planeta. Una buena posibilidad. Claro. Pero que no tiene que ver con la predicción que ellos hacen antes, Con el estudio, con las con condiciones la seguridad. y con la todo. seguridad y la integridad de garantizar la descendencia en este lugar al cual ellos estudiaron que tenían que ir. Sí, No. Más encima no iban solos, iban con 2000 colonizadores. Iban con gente, Claro. por decirlo así. Iban con el futuro de la humanidad. Entonces, él echa por la borda el futuro de la humanidad porque escucha una banda radiofónica de un lugar que le habla de su hogar. Entonces, ¿qué le dice la mujer? ¿Cierto? Sí. Que le dice La versión Covenant de la versión Ripley. Covenant de Ripley, exacto. Le dice Daniels, la doctora Daniels. Le dice, Daniels. dice, no, pues, estoy en desacuerdo. Sí. Le hace una protesta formal. Y mira que no es como un arrebato que lo desacredita frente a la tripulación, sino que se acerca personalmente y le dice, yo no estoy de acuerdo. Pareciera que no es la mejor decisión que tú estás tomando, porque nosotros nos preparamos, porque tenemos que ir a este lugar, porque Claro. lo estudiamos, ¿cierto? Entonces nos entrenamos para esto y le dice, este lugar que transmite esta onda radiofónica, este planeta que está en el medio de la nada,
es demasiado bueno para ser verdad. Es un riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Que porque a todos les daba paja ir a acostarse de nuevo a las cápsulas. Sí, el Sí. argumento de todo... ¿Qué paja ir a acostarse? De verdad nadie quiere irse 3 meses de nuevo a las cápsulas y ese era el argumento, sí, la verdad. ¿Te das cuenta que es un argumento totalmente intuitivo, totalmente emocional y totalmente no premeditado? No, y muy... como con lo peor de nuestra raza, Claro. así como lo pajero nomás. Un argumento pajero. Ese argumento pajero es el argumento que finalmente sigue el Capitán Oram para decidir este lugar. Sí, pues, ¿te la abro? Para irse a las puertas del infierno. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo ahí por ejemplo vi cosas de la acorazada Potemkin, por ejemplo, con esta Ya. especie de revuelta o esta especie de como de motín que sucede cuando el capitán toma una decisión pero la tripulación no está de acuerdo. O por ejemplo Moby Dick, po, como esta especie de barco o de tripulación que va a encontrarse a lo desconocido y que hay un sujeto megalómano que en el fondo solamente quiere imponer su voluntad. Entonces hay un liderazgo, Sí. como la mierda, pero un liderazgo. Es que eso es un tema que siempre ha tocado, ha estado presente en como te decían antes, en los pilares de Allen, que es el tema del liderazgo. O sea, por ejemplo, si te fijáis, siempre sobrevive una mujer, que de hecho lo vi en el segundo visionado, creo que es la primera donde sobrevive un hombre. Un hombre. En la 1, el octavo pasajero, Aliens, la 3 y después ya... Prometheus. No, Resurrection... Sí, sobrevive un loco más, no me acuerdo. Pero siempre era lo primordial era la mujer. Uh-huh. Y aquí sobrevive Daniels y Tennessee. Tennessee. Uh-huh. El capitán del octavo pasajero se llamaba Dallas. me encantan esas cositas, pero... De hecho, incluso hay otro también. En el octavo pasajero, en el mesón de uno de la nave, hay este pajarito que toma agua. Sí. Y que también aparece, en Covenant. Y que son 5 segundos así de un guiño. Sí, eso un guiño es, fan. sí. Gratuito, pero está ahí. Para Claro. uno, Claro. para esto, para decirlo. Para decirlo, exacto. Ya, pero a lo que voy es que el tema del liderazgo siempre está y está en esa lucha de que esta mujer o este ser racional y más de sentido común Uh-huh. anteponga todas esas decisiones. Que ojo es una mujer. Sí, es que siempre ha sido una Quien mujer. tradicionalmente es la mujer comida o victimizada o amenazada por su emoción. Es que ahí es donde yo empiezo a tener conflictos con la película dentro de lo más cinematográfico. ¿Por qué? La ciencia ficción, a partir de Alien, puso a la mujer como el elemento de salvación. Uh-huh. La posta que finalmente llega a la meta Uh-huh. de decir, yo salvé este cuento, ¿cachai? Ripley, en todas las que se desarrollaron. Y es un discurso de la mujer subiendo esta escala Sí. ante casi puros hombres, ¿cachai? De repente había mujeres, pero eran mujeres muy estereotipo de histéricas, que aquí ella es burdo. Las mujeres de Covenant son minas de verdad estúpidas. Me van a disculpar, pero son Patriarcalizada. tontas. O sea, cuando gruesa. cuando aparece el primer alien, Y esta mujer tiene una crisis histérica. y empieza a disparar dentro de la nave, Sí. es muy abuenado, muy abuenado. Pero entonces, este personaje, el arquetipo de Ripley, siempre tenía que ir superando estas etapas de como hagámoslo así, de verdad hagámoslo así, de esta forma, y su forma de pensar, la forma de hacer las cosas era la que lograba llegar hasta el final. Es el liderazgo efectivo. Exacto. Y que es parte de ese discurso, porque siento que aquí está, pero está en un personaje muy liviano. Ya. Me pasa con Daniels que no siento que ella,
no sé si incluso será por la actriz, que parece que estuviera toda la película con cara congojada, con pena, muy liviana, muy débil. Y su forma de tomar ese liderazgo tampoco la siento muy creíble, Ya. porque siento que más que hacerlo porque hay que hacerlo, sino que es como lo hago porque nadie más piensa. Es que quizás me choca que los otros personajes son Los otros personajes son muy poderosos en términos simbólicos. simbólicos, sí, sí, Son personajes empoderados. sí, pero son muy débiles en su forma de pensar. Y ella claramente se ¿Tú te antepone refieres, por ejemplo, a los personajes de la tripulación? de la tripulación. Sí, son personajes muy ingenuos. Demasiado, o sea, Sí. todos tomando el capitán, la doctora también, al enfrentarse al alien cuando sale de la espalda del tipo con un cuchillo, ese tema, son pequeños elementos que te dejan la sensación de personajes muy infantiles. Sí. Es una tripulación súper Es infantil. una infantilizada, absolutamente. Sí, muy... Entonces siento que esta lucha que teníamos antes de Ripley, ¿cachai? De estar haciéndose camino al andar para llegar a sobrevivir, A salvar a la humanidad. era más complejo con personajes que eran un poco más racionales. Que le hacían un poco más de contrapeso. Pero acá nada, Ujú. nada. O sea, de verdad son los soldados. Bajar a un planeta que nunca he llegado Sin casco. como si fuéramos niñitos exploradores. Sí. ¿Cachai? Eran Boy Scouts, agarran trigo, creo, incluso, cuando toman la escena del trigo, ¿cachai? Que era como Me han bichir, creo que. el tipo este que estaba con pura, que era como un Ujú. capitán del tema más ejército ahí, reconoce que es trigo, y creo que la doctora le responde algo, no me acuerdo qué cosa, pero le responde masticando. Ujú. Comió, No y lo si recuerdo. comió es más, Sí, sí. más inverosímil aún, o sea, Sí. O el sujeto que se pone a fumar. y tira la colilla. Y tira la colilla. O sea, es cero son trazos muy gruesos de personaje. Cero, sí, es que ahí es donde siento que finalmente, Son brochazos de personaje. si me dejáis como a este último personaje, a Daniels, dentro de este, no sé, ramo de personajes, Ujú. nada, ella también es muy débil. Ya. Para que llegue al final a sobrevivir, y quizás por lo mismo no sobrevive sola, y lo sobrevive con Tennessee. Ujú. Que está súper bien ese actor. Encuentro que porque ese buen yo lo cachaba de puras comedias. Ya. Puras comedias. Entonces, no, está súper bien acá. Entonces eso me choca mucho con los personajes. Siento, lo más débil que veo yo en Covenant son la estructura de los personajes. El personaje Muy- secundario arquetípico y muy muy- grueso. sí, que finalmente recaen en esta, como dicen, femme fatal, que es muy livianita. Sí. Quizá, claro, es muy... A lo mejor más... Sí, yo quizá estoy un tanto de acuerdo contigo, pero siento que el poder de Sigourney Weaver es demasiado hegemónico. Sí. Es un personaje muy poderoso y quizá en la comparación uno se ve demasiado disminuido frente al otro. En verdad cualquiera. Sí. En verdad cualquiera. Porque es que delante lo que iba con el tema de la ciencia ficción, que enaltecía a la mujer, porque se anteponía ante todos estos obstáculos y quedaba arriba, Ujú. es parte de la ciencia ficción. ¿Cachai? Por ejemplo, Arrival. Arrival. ¿Cachai? Lucy. Hay hartas películas de ciencia ficción donde Reciente. el personaje femenino es muy potente. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. ¿Cachai? No no la de ahora, sino que Sí. el anime. Entonces, siento que esto es menos ciencia ficción y quizás es más slasher. Slasher. Mm. ¿Cachai? Slayer, nada que ver. Esas escenas de la ducha, personajes Sí, estúpidos. es como quizá tiene que ver con eso, con el slasher. Como que, entonces,
esa estructura de ciencia ficción donde el personaje femenino es mucho más potente, parece que se ve más débil y termina yéndose a otro género por lo mismo. Y quizá por ahí encaja un poco más. Si tú pensáis que esto no es ciencia ficción, sino que es slasher, claro, Ahí me funciona. ahí funciona. Ahí un poco. funciona. O sea, pensemos en todas las películas de slasher donde claramente los personajes son idiotas. Claro, o sea, Son fagocitados por las circunstancias o el enemigo. tomemos las peores decisiones para que, obviamente, para que aparezca el personaje. Para que nos matemos, para que salga el chocolate. Claro. ¿sí? Entonces, claro, si cambia el género, ¡pum! Mágicamente tienden a encajar ciertas cosas que se veían muy forzadas. Sí, sí. Sí, es que todas las decisiones... Permiso, hoy la mina cuando va al baño... Me voy a fumar un cigarro. Me voy a ir a fumar solo... No, lo otro es la ducha con la música fuerte. Es como, bueno, acaba de morir gente, weón, y tú estás ahí tirando, weón. No es muy... No es muy bueno para nuestra raza, que finalmente casi... Gracias, David, por pensar en que no deberíamos seguir Claro. existiendo. Yo igual reivindico el liderazgo de Daniels en este caso, porque es un liderazgo que dentro de la película, solo dentro de la película, es la antípoda del liderazgo del Capitán Oran. Es un liderazgo Completamente. resolutivo, vehemente, es un liderazgo que, por ejemplo, se hace cargo de las tragedias. Cuando, por ejemplo, Tennessee se entera de que su mujer muere, bueno, ella se acerca y lo abraza. Sí. Se compadece, ¿ya? No se hace como... No pasa por alto una situación que es emocionalmente muy desestructurante o muy dramática para el otro. Entonces es como una especie de líder que se sabe poner en el lugar de los otros, pero que cuando hay que tomar decisiones difíciles, bueno, tiene los cojones para poder hacerlo. Sí. ¿Cierto? Y es justamente el personaje que se encarga o como que tutela al Capitán Oran. Cuando se incendia la nave y este personaje del Capitán Oran como que se vuelve histérico, la histeria es una cuestión que aparece mucho en muchos personajes. Sí. Como que se vuelven locos, como que se ven superados por las circunstancias. En ese momento, por ejemplo, Daniel aparece y le dice, no, tranquilo, todo va a salir bien. Hay como una especie de apoyo moral, ¿cierto? ¿A quién debiese ser el personaje que debiese tener el control de la situación? Claro. Esta mujer es quien sobrepasa eso. Claro, quizá ¿dónde está el contrapeso con Ripley en este caso? Que es con la que se compara. Es porque su forma de ser, Daniels, es más maternal. Sí, es mucho un más liderazgo más maternal. Ripley menos autoritario. Ripley es una gobernante innata, es una... Es una mercenaria. Sí. O sea, es una sobreviviente. Muere en la 3 y en Resurrection la resucitan de su ADN para que pueda... Seguir dejándola cagar. Claro, entonces como... Puta, ante eso no podía hacer nada. Claro, estos personajes así son más... Terminan siendo más maternales. Están más suaves. O sea, no es necesario que frente a personajes tan idiotas colocar a un personaje tan vehemente. Sí. Tan Ripley. Quizás hubiese sido muy obvio. O hubiese sido demasiada distancia. Sí. Ripley se hubiese visto muy tiránica. Pero con un liderazgo menos autoritario. Claro, y pensemos que acá ese rol de más tirano, es verdad, lo están cumpliendo los otros personajes, el otro camino que está teniendo la historia, que es David y Walter. Que es otra gran, creo, hebra de la película. Sí. Lo que se produce entre esos dos personajes que son el mismo. Son yo. Sí. Es el yo y el otro yo. Ahí yo cacho tiene harto más con esta relación porque desde mi lado, que es lo que me pasó, sentía que las escenas de ellos en esta trama sobre el planeta, la primera lectura de la película, siento que estas escenas están muy aisladas dentro de esta historia del alien, ¿cachai? Que incluso lo veía, si saco las dos escenas más en conflicto que tienen ellos dos, la de la flauta y de la conversación sobre la evolución, en verdad a mí no me sumaban, las podía sacar y la película continuaba igual. Pero claro, dentro de la primera lectura,
quizás en una segunda capa con todo este tema de la evolución y la creación tiene más sentido, sobre todo cuando en la primera escena David le enseña a Walter a tocar una flauta, A crear, a crear. pero le enseña en teoría el mismo, Sí, ¿o no? sí. Le enseña a su yo, a su ideal del yo, diría un psicoanalista. O como a este yo perfeccionado, a este yo que hace cosas que yo no hago. Claro. Entonces, claro, le está transmitiendo algo que él... Es casi se le puede dar una lectura medio autodidacta, como la definición de Sí, ser autodidacta. claro, se está enseñando el mismo, enseñándole al otro, se enseña el mismo, pero también ese otro tiene parte de él. Claro. Y la idea de la flauta es nuevamente la entrada de los dioses en el Valhalla. Es la creación, Sí, sí. es el producto artístico. Bueno, igual todas esas escenas tocan mucho, y sobre todo lo clásico. Que igual era medio chocante el hecho de que Walter tuviera dibujos muy renacentistas. Walter es Da Vinci. Es que claro, pero ¿por qué? O sea, David es Da Vinci. David es Da Vinci. Sí. Sí, está como muy Es como embobado con la creación. La creación, y es como medio alquimista, Sí. genetista. Tiene como toda esta cosa, esta beta bien medio alquimista del siglo XXI. Sí, es Da Vinci, ¿verdad? Es Da Vinci. Como Entonces, que hacía de todo. estos papiros que están Sí, como en po. esta cosa media de taxidermia que tiene, de que manipula organismos vivientes, es muy Da Vinciana. Sí, po. Sí. Y bueno, hay una cosa que es súper interesante, y que tú también la mencionaste, que es una de las escenas donde ellos discuten sobre Byron, o sobre Shelley, o sobre lo que sucede con las creaciones. Cuando, por ejemplo, aparece la idea del amor, ¿cierto? Cuando está David y le coloca el ramo de flores a la tumba de la doctora. Sí. Doctora Shaw, ¿cierto? Cuando citan Ozymandias. Exacto. Ahí nos damos cuenta de que una de las cosas que es capaz de desarrollar el personaje es el tema del amor, ¿cierto? Como esta mujer a quien yo le rindo homenaje es una mujer a la cual yo amé en este caso. Uh-huh. Entonces le pregunta, creo que lo discuten con Walter. Bueno, esto de sentir amor es algo que yo puedo hacer o yo siento porque soy una creación más compleja. No como tú, que eres un sujeto completamente... que no tienes las complejidades o las contradicciones que tiene mi versión robótica, por decirlo así. Claro. Yo soy un más complejo y por lo tanto puedo sentir amor. ¿Y qué es lo que le dice Walter? Walter le dice que para lo que él... si para ti eso es amor, para mí es deber. Ah, ya, sí. Ahora me acordé. Le decía... El deber amar. La me, sí, es verdad. A lo que Walter le dice, pero nosotros no amamos. Le decía, es lo que a ti también te pasa con Daniel, ¿no? Le dice, no es amor, es deber. That's duty. Eso es deber. Claro. Claro, entonces tú puedes pensar ahí como el desarrollo moral. Pues, como para Walter, el amor está circunscrito o dentro de la idea del deber. Pues. El amor es un deber moral. No es un deber derivado de las contradicciones del ser humano, sino que yo estoy frameado para amar, porque es mi deber. Tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo. Tengo que amar. Tengo que amar. Ya. No puedo no hacerlo. Entonces ahí uno se plantea la pregunta, bueno, ¿cuál amor es más genuino? ¿El amor del deber amar o el amor de amar autodeterminadamente? Claro. ¿Cómo se llama? ¿De quién era ese libro? ¿El arte de amar? Eric Fromm. Ya. Me acordaba mucho de eso. Entonces, siento que es muy bonita esa idea, como la idea del deber amar. El ser humano como un sujeto que está obligado moralmente a amar. O que nos planteen la idea de que una creación humana, robótica, como queramos ponerle a David o a Walter, sea un sujeto que tiene que deber amar. Que es como una especie más compleja, más sofisticado del ser humano. Ahí es como que entráis Una cosa bien... Entráis a eso. Claro. Es como el discurso de Blade Runner también. Que el amor, de sí, claro, es como una patita que aparece ahí de como que Blade de ahí podéis ver al tiro
Blade Runner porque también toca, y dentro de lo mismo, de estos androides, estas creaciones, que claro, amar casi es como, es una elección, yo puedo decidir amar o no, y ahí es donde está el deber, pues, porque el deber, quizá nos podemos ir a otro lado, pero una decisión es algo que tiene que ver con el deber, o sea, yo puedo decidir, por ejemplo, amar. ¿Es tal decisión o es tal como un deber? Es como ¿Es una obligación o es una opción? Claro, ¿cachai? Eso es lo que plantean esos dos personajes. ¿Sí? Y pareciera que David es un sujeto que se ama a sí mismo. Sí, po. Hay un momento donde besa a Walter, en este caso. Se besa al mismo. Sí. Es una idea de sujeto egocéntrico, como de sujeto que se gusta a sí mismo. Y el otro entiende... ¿No será muy freudiano Es eso? medio Freud, es como... ¿Sí? Es muy psicoanalítico, en verdad. Sí. Entonces hay un tema con Walter de que él se da cuenta de que no, que amar es un deber. No sé si esa idea es correcta, no sé si es incorrecta, pero me parece interesante Sí, o sea, que aparezca en un que personaje. parezca, claro, porque no es gratuito, o sea, que trae una escena de Michael Fassbender, besando a Michael Fassbender Claro. es algo Y más que un importante. fetiche es como... Hay una idea ahí que está detrás. Pues. Sí, po, sí. Entonces, bueno, el rollo que plantean David y Walter es súper interesante porque uno dice ser más complejo que el otro, pero el otro le dice, bueno, yo no quiero ser tan complejo porque no quiero ser igual de idiosincrático que tú porque tú tienes muchas complejidades. Tú pones incómoda a la Incómoda a la gente. gente, eso me está acordando, porque creo que le dice, tú ponías incómoda a la gente, por eso mis versiones son Son más sencillas. Más sencillas, claro, no estamos diseñados para crear. Pero finalmente le dice, pero puedes crear. Claro. Como, o sea, esos juegos de la creación, de lo que se me permite hacer, de lo que el otro me dice que yo soy capaz de hacer, pero yo pienso que no lo puedo hacer, me parece que es como una especie de juego de espejos que está mucho en esos dos personajes. Sí. Siento Sí, que que- quizá no está tan profundamente desarrollado, pero es como trazo. Claro, como que quizás podría, Un par de escenas más, por ejemplo. por ejemplo, o quitar la pelea esa que tienen a combo. Que en verdad Sí. yo no la encontré muy... Es muy es irrelevante, no tiene como nada... Como demostrar, es como casi lo que conversamos de Logan, como de repente acordar que la misma película te recordaba de que esto es una película de acción, aquí también te recuerda que es una película de acción. No somos tan metafísicos. No, como claro, pensamos. no somos Lars von Trier, ¿cachai? No nos vamos a ir en esa y... Porque también, por ejemplo, la escena de cuando mata al xenomorfo esta mina, Ujú. tampoco no es muy buena escena, no es muy... siento que no está muy bien desarrollada, no es un gran clímax. Cuando está en la plataforma, la primera vez que la matan, no arriba en la nave, cuando le tira el camión encima. Ya. Cuando como que hay unas tenazas. Sí, cuando lo Ya. agarra, ¿cachai? Ahí todo. La noto más débil, incluso tiene demasiado. Es tan movida, es tan inestable esa escena que es tediosa. A mí me pasa que es muy tediosa. Yo creo que incluso, si es que la veían como final, la vieron al final y dijeron, no, tenemos que añadirle algo más porque no puede ser este el final, queda muy débil. Entonces llegan a ese ensarta que le pegan con el camión. Que claro, ahora que lo conversamos, parece ser más interesante en estas lecturas que le he dado, que quizás yo no las vi, pero no sé, no sé, quizás están por una lectura más analítica, Sí. que tan por encima como estaban en las anteriores. Quizás yo caigo en el error de compararlas mucho con las anteriores, pero no puedo no hacerlo. Sí, te entiendo.
¿Cachai? Porque esta película dice Alien Covenant. Sí. Me voy a sentar a ver una película de Alien. No te dice Prometheus Covenant. O solo Covenant. Prometheus era Prometheus porque la nave se llamaba Prometheus. Sí. Covenant, la nave se llama Covenant. Pero le pusieron Alien, asumo porque aparece un alien. Pero también, para mí era una carnada a ver, así como, esta es una alien de las que tú ya conoces, ¿cachai? Sí. Y siento que no me topo tanto con eso, o no tan claramente como era antes. No... Igual es difícil lograr el mismo efecto que tenía las anteriores. Claro, ¿cachai? la idea a lo mejor no se quiere replicar también. Como Sí, tiene que cambiar de giro, por decirlo así. es que ahí está una de las primeras cosas como de las que pensaba cuando la primera vez que la vi, que ahora Scott está en ese camino de dar sentido a lo que era el universo Alien, ¿cachai? Sí. Casi a dar respuesta a preguntas que no se habían hecho, que solo él la estaba haciendo, ¿cachai? Es decir, voy a hacer las precuelas de Alien, de este universo de... Voy a hacer la genealogía de... Claro, ¿por qué? Mm. ¿Cachai? ¿Por qué es necesario explicarlo todo? Sí. O sea, qué épico que con la... sí. no es la gran pregunta para lo épico que quedó la música, pero siento que está en ese camino de querer explicar, ¿cachai? Que quizá, así como lo leíste tú, está súper bien. Pero ¿por qué no queda tan claro? Sí. ¿Por qué no a todos nos quedó Sí. tan por encima como te pasó a ti? Porque tú leíste lecturas súper buenas, ¿cachai? Súper lógicas dentro de lo que él quiere hacer. Él quiere hablar de cómo se creó esto. Sí. A través de nuestro instinto de crear, pues, de la evolución, que es parte de... Pero estáis dejando de lado lo cinematográfico de esto, ¿cachai? Te estáis perdiendo de personajes importantes, de relevantes para uno, ¿cachai? Entonces ahí es donde, en tu afán de querer explicarlo todo, de darle sentido a cada cosa, siento que quizá está el subtexto está súper bien, pero siento que el primordial o el primario es el que se está perdiendo. Los personajes son un pretexto, son el pretexto de Ridley Scott para construir su historia. Sí. Y no la historia es un pretexto para hablar de sus personajes. Eso es, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Puedo ver un poco de eso. No le importan los personajes, necesariamente. Quizá le importa lo que él puede obtener de colocar a estos personajes en una determinada historia, buena, mala, más o menos, ficticia, claro, ingenua. Porque hay cosas que están más allá y que él quiere que la gente, a lo mejor, o él quiere transmitirla, o él le están dando vueltas en la cabeza, pero claro. Quizá antes Ripley, y por lo que tú decías al principio, como el personaje muy relevante, muy complejo, muy resiliente, claro, quizá ya no le importan tanto los personajes. No, y quizás está como David, preocupado de lo que... de generar, de explicar, y está netamente tomando estos huéspedes para su evolución, ¿cachai? Ridley Scott a lo mejor es David. Sí, quizás está en eso, ¿cachai? Está haciendo la peste. Incluso lo está haciendo con sus propias creaciones, que es Alien. Que es su legado, es como, bueno, yo creé esto, y ¿sabéis qué? Los voy a tomar y los voy a matar a todos. Para que... Voy a expandir la peste. Porque pienso que está haciendo Blade Runner de nuevo, ¿cachai? Sí. Por lo que escuché, tenía pensado hacer la segunda de Gladiador. Claro, hay una especie de iconoclastía. Sí, o sea, es un tipo que ya casi como viene de vuelta de ser David, y es como, lo que cree es esto, perfecto, lo voy a tomar de nuevo y lo voy a desarmar. Lo voy a romper y que nazca algo nuevo de ahí. Entonces, está volviendo atrás, está diciendo ya, pues, ¿cómo se creó mi creación? Así. No quiero que nadie más lo haga, que yo mismo.
No quiero que haya no hayan unos ingenieros humanos, androides, aliens, y me voy a esa escala más arriba y empiezo a construir hacia abajo. Siento que es que a Ridley Scott también, pues, sí, siempre se jactó de ser bien megalómano y muy... Y de ser David. y de ser David. Si no, revisemos cuántas versiones hay de sus grandes obras. David. Eso, Eso. ¿te gusta? ¿Tenía algo más que decir? Yo creo que le dimos hartas vueltas a estas cosas de la película. Sí, y de verdad te agradezco los puntos porque, como te dije antes, creo que quizás esta conversa podía hacer de que le diera más sentido, me gustara un poco más la película. No sé si me va a gustar más, pero sí le encuentro más sentido que las que tenía. Pero es un Alien, había que verla. Había que verla. Y Y todas las películas tienen algo, todas las películas cuentan algo. sí, Tienes que ir a buscarlo. a esas señales que te llegan de repente, arriesgarse a buscar algo, Claro. de repente te puede ir mal, a veces bien. Aquí no fue de mi lado, más o menos, pero bien. Concluimos entonces esto, nos vemos y nos hablamos y nos pensamos para el siguiente capítulo. No vamos a decir todavía qué película, a pesar de que nosotros la tenemos claro, pero dejémoslo ahí en expectativa. Solo digamos que ya terminó Cannes, así que vamos a hacer algo al respecto. No vamos a ir, pero ya nos fuimos. Sí. Nos vemos en otro capítulo de Abracción. Hablamos cine.